Bienvenido y gracias por acompañarnos aquí hoy. A medida que profundizamos en las facetas de la vida y el imperio empresarial de Donald Trump, aprenderá perspectivas intrigantes con las que quizás no se haya topado antes. Bastante célebre figura, el ex presidente de los Estados Unidos de América y un consumado empresario, hay una gran cantidad de hechos que se esconden bajo la superficie, envueltos en la omnipresencia del centro de atención pública. Agosto de 2015 marcó la toma de posesión de su candidatura presidencial una candidatura rebosante de ambición y huellas de controversia, pero significativa en los anales de la historia política estadounidense. Pero perdónanos si te enviamos a suspirar por fragmentos de su vida antes de este ascenso emblemático. Además de las líneas indelebles grabadas por polisílabos escritos que eyaculan de sus famosos discursos públicos, Make America Great Again, atronando ante el estruendo de los partidarios o los ecos castigadores de la oposición, Donald Trump se presentó principalmente como una personalidad emblemática que eclipsaba la diáspora empresarial global. Nos agrupamos en los escalones de los años pasados, descubriendo su surgimiento, no en los bordes prístinos de la política, sino en las obstinadas intersecciones del sector inmobiliario y el entretenimiento. Un hábil operador en las calles del desarrollo inmobiliario de lujo, liberó umbrales que muchos eligieron, que estaban más allá del ámbito de la asequibilidad y la deseabilidad por igual. Desde el estrado hasta el discurso, las representaciones de su dominio hablaban de grandeza y opulencia, y las balizas monumentales de su imperio estaban adornadas con un brillante manto de riqueza. Sin embargo, bajo la funda de este radiante esplendor, mintió un hombre que dominaba creativamente las cuerdas de una orquesta de ópera empresarial. Pero esta serenata no fue una orquestación de solos, no sonó entre aplausos de una sola faceta del negocio. Encarnación de su versátil perspicacia para los negocios, el imperio de Trump despliega patrones intrincados, donde cada hilo contribuye a la melodiosa pieza que juega en el escenario de la magnificencia monetaria. La mezcla heterogénea de sus negocios fue un espectáculo propio. Vistas de colosales espacios interiores, con su aire repleto de conversaciones comerciales y aromáticos olores de perspectivas económicas, mostraron los teatros de las presentaciones comerciales de Trump. Centros de incubación para una incesante rotación de ideas, estos espacios reflejaban el alma de sus sueños empresariales. Desde mediados de los 80 hasta el umbral del siglo XXI fue una época bautizada por la grandeza de las empresas Trump. Desde muebles hasta atuendos impecablemente elaborados, desde casinos hasta aerolíneas, desde agua hasta vino, el apodo de Trump se convirtió en la marca registrada del lujo, apuntalado por una vertiginosa trayectoria de éxito. El floreciente crescendo de su imperio resonó en la construcción de imponentes rascacielos, erigiendo trompetas de notas arquitectónicas sobre fondos urbanos. Monumentos de opulencia, estos fueron concebidos en las reverberaciones de su incesante búsqueda de fortaleza financiera. Desde las capas elegantemente bordadas de la industria de la moda hasta los poderosos edificios de construcción, desde iluminar las avenidas de la industria del entretenimiento hasta iluminantes barrios residenciales, las gotas de sus variadas empresas comerciales convergieron en corrientes de deliciosa rentabilidad que brotaron constantemente en la reserva. De su imperio financiero, la piedra angular de su éxito empresarial residió sin duda en el sector inmobiliario. Las ganancias inmobiliarias de Trump no fueron meras inversiones, fueron conquistas estratégicas que lo coronaron con un título intangible pero muy reconocido, The King of New York Real Estate. Los marcos de nuestra viñeta cambian con la marea del tiempo. El creciente crescendo del imperio pronto encontraría una recesión y el tejido financiero se desmoronaría, uniendo imperfecciones en la historia registrada del éxito. Los murmullos monetarios se calmarían visceralmente, a medida que los ritmos estridentes de la realidad volvieran a colorear el lienzo. Lo que yacía allá era el maltratado paisaje de asombrosas deudas, efímeras cascadas de activos líquidos. Deudas de casino por una suma de cientos de millones, reflejadas ilógicamente en los matices contrastantes de su riqueza proclamada. Rápidamente surgieron revelaciones de esta dicotomía cortante. La realización de Forbes en 1990 desplegando este imperio apresurado hasta sus raíces. El imperio estaba estrechamente en torno a bombas de tiempo de deudas. Y cuando estallaron estas infernales bombas de tiempo, una por una, los ecos resonaron a través de los altos techos de sus monumentos dorados, y los pasillos reverberaron el resonante jadeo del mercado inmobiliario. Los años siguientes fueron testigos del surgimiento de un fénix, adornado con laureles de reanimación inmobiliaria. La asfixia financiera se convertiría en un resurgimiento, y el magnate de los negocios en apuros volvería a avanzar sofisticadamente. El guión de la resurrección esculpió su transición hacia las circunvoluciones de los medios y los acuerdos de patrocinio. Encontró un santuario en medio de las espaciosas redes de medios, orquestando remolinos estructurados de estabilidad financiera. El público estaba ahora al tanto de sus prerrogativas comerciales como magnate de los reality shows. Aprovechó estas plataformas para imponer escaleras publicitarias para ascender a los pináculos de las ganancias. Girando las melodías de un auténtico hombre de negocios con los contrapuntos de un artista carismático, los armónicos de su diversificado portafolio crearon una sinfonía atractiva. La marea de transformación cambió bruscamente con el anuncio de su candidatura presidencial en 2015.
Cayó en cascada entre las oleadas de oleadas políticas, alterando la dirección de sus actividades mientras estaba en el precipicio, contemplando las vistas del liderazgo político supremo. A medida que sus visiones se expandieron hacia las perspectivas del servicio público, los dominios de sus actividades comerciales enfrentaron una contracción natural. Sin embargo, las monedas de su perspicacia para los negocios no cayeron, simplemente cayeron en cascada hacia otros canales, un cambio de fidelidad personal a nacional extranjera. Las características más destacadas de su mandato presidencial combinaron las ramificaciones económicas con reverberaciones políticas. Los fosos diplomáticos encontrados no fueron diluciones dispares de las aguas inciertas de su mundo empresarial. Las lenguas vernáculas que guiaron sus expediciones empresariales fueron reutilizadas para dirigir las narrativas diplomáticas, dando forma a una mezcla nunca antes vista. Al regresar a la vida privada, surgieron rumores de un emocionante regreso al mundo empresarial. ¿Qué prevé esto? ¿Un fénix encendiéndose de brasas una vez más, o a su película biográfica se le agregarán estrofas de un retiro matizado?